Muy bien, bueno, creo que ya la mayoría se conectó. Bueno, continuando con los tipos de pruebas no paramétricas. Tenemos, por ejemplo, para una muestra cuantitativa y cualitativa, se utiliza el chi cuadrado y el binomial. Son las herramientas que nosotros utilizaríamos. Cuando tenemos dos muestras independientes y relacionadas, y obviamente de las independientes que tenga cuantitativa y de las relacionadas cuantitativa y cualitativa, obtenemos, en el caso de las independientes cuantitativas, pues se utiliza Whitney. En el caso de relacionadas cuantitativa, utilizamos Wilcoxon. Y en el caso de las relacionadas cualitativas, pues se utiliza el de Menevar. Más de dos muestras, si tenemos independiente cuantitativa, utilizamos Kruskal-Walsh, y si tenemos relacionadas cuantitativas, sería la de Friedman, y en el caso de relacionadas cualitativas, sería Kude-Cochrane. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, ahí ustedes lo están visualizando y lo pueden ir relacionando. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el caso de estadística inferencial con mayor frecuencia? La chi cuadrada y la binomial. No quiere decir que las demás no, pero sí son como las más comunes, sobre todo porque, bueno, están relacionadas con una muestra como tal. En el caso de las pruebas paramétricas, pues vamos a ver también cuáles son sus ventajas y desventajas para que podamos establecer un comparativo y también que nos quede un poquito más claro cuál es, en caso de que tengamos eh, estudios o investigaciones cuantitativas o un enfoque metodológico cuantitativo, cuál se va adaptando más a nuestro estudio, a nuestra investigación. Tenemos pruebas paramétricas, pues son una herramienta estadística que se utiliza para el análisis de los factores de la población. Esta muestra debe cumplir con ciertos requisitos como el tamaño, ya que mientras más grande sea, más exacto será el cálculo. Este método requiere que se especifique la forma de distribución de la población total estudiada. Puede tratarse, por ejemplo, de una distribución normal, como ocurre en general cuando se trata de muestras de gran tamaño. En general, estas pruebas solo pueden aplicarse a variables numéricas. Si ustedes recuerdan cuando vimos o analizamos eh, la diferencia entre muestra y población, vimos que podíamos nosotros determinar la muestra siempre y cuando ésta fuera representativa o cuando ésta no era representativa, porque nosotros podíamos aplicar una fórmula en la cual, dependiendo de nuestra población, dependiendo cuánto porcentaje poníamos nosotros, nos daba, y bueno, también manejábamos un margen de error, pues podíamos nosotros establecer cuál es el tamaño de nuestra muestra. Y entre más se acercaba a la población, pues prácticamente teníamos un 99% y más o menos 5% de error, o un 95 y más o menos 5% de error, o teníamos un 95 más o menos 1% de error. O sea, podíamos nosotros hacer diferentes combinaciones, pues para ver cuánto era con respecto a la población el tamaño de la muestra. Es lo que nos está mencionando aquí, que como manejamos, o más bien las pruebas paramétricas están enfocadas en la población, pues ahí no nos metemos si las muestras son no representativas. ¿Por qué? Porque prácticamente tendríamos el mismo número en la muestra que en la población, o muy cercano, a lo mejor no tan exacto, pero muy cercano. Creo que sí hicimos un ejemplo de internet en el cual podíamos ver esta diferencia. Cambiábamos de población y poníamos diferentes eh, margen de error y porcentaje, y pues es lo que obteníamos. Otros puntos importantes de las pruebas paramétricas es que lo suficiente para conocer
La probabilidad, las pruebas paramétricas están basadas en la ley de distribución de la variable que se estudia. A pesar de que existen muchos tipos de leyes de distribución, estas se basan en las normales, que tienen dos parámetros, la media y la desviación estándar. Se busca estimar los parámetros de una población en base a una muestra, más bien sería con base a una muestra. Se conoce el modelo de distribución de la población, la cual presenta variables cuantitativas continuas, es decir, medibles, y mientras más grande sea la muestra, más exacta será la estimación. Mientras más pequeña, más distorsionada será la media de las muestras. Si ustedes recuerdan cuando vimos las medidas de dispersión, les mencionaba que si nosotros tenemos datos en los cuales puede saltarse un dato atípico, pues obviamente estará muy alejado de la media. Entonces, lo mismo ocurre cuando nosotros estamos con las pruebas paramétricas, porque tenemos o manejamos la media y aparte la desviación estándar. Entonces, estos dos conceptos son base para que nosotros podamos establecer lo de las pruebas paramétricas como tal y pues obviamente para poderlos utilizar y que realmente dé su característica principal, pues lo primordial es que cumplamos con estos dos parámetros y bueno, también el criterio de que la muestra pues sea de gran tamaño, que no sea una muestra no representativa, por ejemplo. Condiciones que deben cumplir las pruebas paramétricas. Bueno, lo primero es considerar estos 3 puntos que empieza con la normalidad, es decir, el análisis y observaciones que se obtienen de las muestras deben considerarse normales. Para esto se deben de realizar pruebas de bondad de ajuste, donde se describen qué tan adaptadas se encuentran las observaciones y cómo discrepan a los valores esperados. También debe ser homocedasticidad, es decir, que los grupos deben presentar variables uniformes, es decir, homogéneos. Y los errores que se presentan deben de ser independientes. Esto solo sucede cuando los sujetos son asignados de forma aleatoria y se distribuyen de forma normal dentro del grupo. Aquí otra vez tenemos el punto de la importancia de que la muestra sea seleccionada aleatoriamente para que pues, no vaya a haber sesgo o no se manipulen ciertas situaciones o ciertos puntos que al realizar el análisis de datos, pues salga el resultado esperado. Que salga el resultado esperado, pero sin haber manipulado la información, pues eso está excelente. Pero sale el resultado esperado después de haber manipulado la información desde la asignación de la muestra, pues entonces realmente la información que estamos presentando pues es con un porcentaje alto de sesgo. Ventajas y desventajas de las pruebas paramétricas. Las principales ventajas pues que son más eficientes, son perceptibles a las características de la información obtenida, los errores son muy poco probables y los cálculos probabilísticos son muy exactos. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues los cálculos son difíciles de realizar y los datos que se pueden observar son limitados. Tipos de pruebas paramétricas, pues tenemos la prueba del valor Z de la distribución normal, la prueba T-de-Student para datos relacionados, es decir, muestras dependientes. La prueba T-de-Student para datos no relacionados, es decir, muestras independientes. La prueba T-de-Student Welch para dos muestras independientes con con varianzas no homogéneas. Y por último, la prueba F, que es el análisis de varianza o ANOVA.
Esos son los tipos de pruebas paramétricas que utilizaríamos para nuestro análisis. Y bueno, ya para finalizar, para que sea un poquito más fácil de que se quede, para que sea mucho más fácil de comprender las diferencias entre pruebas paramétricas y no paramétricas, pues aquí les comparto un cuadro comparativo en el cual, bueno, pues tenemos las pruebas no paramétricas en la primera columna y en la segunda tenemos las pruebas paramétricas. Em, para no estar repitiendo cada una, pues me voy primero en ese orden, la de la primera columna y luego la de la segunda columna. En la primera columna, pues es mayor potencia estadística, por ende la otra es menor potencia estadística. Se aplican en variables categóricas y se aplican en variables normales o de intervalo. Se utilizan para muestras pequeñas y pues las siguientes se utilizan para muestras grandes. No se conoce la forma de distribución de datos y bueno, pues en la de paramétricas su distribución de datos es normal. Las no paramétricas no hacen muchas suposiciones y bueno, paramétricas hacen muchas suposiciones. En las no paramétricas exigen una menor condición de validez. En las paramétricas exigen mayor condición de validez. En las no paramétricas mayor probabilidad de errores y en las paramétricas se reduce la probabilidad de errores. En las no paramétricas el cálculo es menos complicado de hacer. En las paramétricas el cálculo es complicado de hacer. En las no paramétricas las hipótesis se basan en rangos, mediana y frecuencia de datos. Y en el caso de las paramétricas, la hipótesis se basa en datos numéricos. En las no paramétricas los cálculos no son exactos. Y bueno, pues en el caso de las paramétricas los cálculos son demasiado exactos. Y por último, en las no paramétricas se considera los valores perdidos para obtener información. Y en el caso de las paramétricas, no toma en cuenta los valores perdidos para obtener información. Aquí, pues bueno, ya sintetiza todo lo que estuvimos viendo de ventajas, desventajas y la conclusión, perdón, y el- la definición propiamente de cada una de las pruebas, así como los tipos que utiliza cada una de estas pruebas. Creo que eh, queda mucho más claro con este cuadro comparativo. ¿Dudas? ¿Comentarios? Obviamente que conforme ustedes vayan avanzando en su investigación, pues van a ir definiendo o diseñando metodológicamente qué es lo que se va ajustando a su estudio. Claro, a veces confunde cuando sabemos que nuestro estudio es predominantemente cuantitativo y bueno, pues es donde es, bueno, qué es lo que se va generando o qué es lo que va a quedar específicamente en mi estudio. Pero, bueno, pues por eso trato o de ponerles en la información las características principales para que a ustedes se les facilite el poder identificar cuál es el que va enfocado en su estudio específicamente. Cuando ustedes empiecen, que aquí en este primer semestre sí hacemos un diseño metodológico, pero cuando ustedes vayan adentrándose más al estudio de su tema de investigación, pues obviamente van a ir generando ese expertise que les permita identificar con mayor facilidad qué es lo que va dirigido específicamente a, a su estudio
considerando un enfoque cuantitativo. Cuando veamos el enfoque metodológico cualitativo, pues ahí los que son cualitativos, pues van a ir comprendiendo también cómo quedaría su diseño metodológico. En el caso del diseño, perdón, del enfoque metodológico mixto, pues tendríamos que ver eh, cómo maneja ese enfoque mixto en el desarrollo de toda su investigación, considerando obviamente pues la metodología o los marcos que va a utilizar en su metodología y posteriormente el diseño de los instrumentos, las técnicas que se van a utilizar y poder definir cómo puede hacer que su estudio o su investigación cumpla con el diseño metodológico que está desarrollando como tal. Muy bien. Bueno, pues esto es lo que nos tocaba ver en estas, bueno, desde la semana pasada, pero pues nos concentramos la semana pasada en la actividad. Y bueno, con esto ya terminamos este tema. No sé si tengan algún comentario, algo lo que les pueda apoyar. Todo bien, maestra, gracias. Ah, excelente, muy bien. Bueno, Luis acaba de levantar la mano. Adelante, Luis. Sí, maestro, yo nada más muy rápido para cerrar lo de la actividad de los puntos extra, puede ser o necesariamente tiene que ser de lo que llevamos del libro base o podemos usar otras fuentes. No, puedes utilizar otras fuentes. O sea, ponemos el libro base porque es el que les compartimos como recursos, pero puedes utilizar de otras fuentes. Ah, correcto. A veces viene menos revuelto o más fácil de entender en otras fuentes, entonces lo importante es que se quede eh, el conocimiento o se refuercen los conocimientos ya adquiridos. De acuerdo. Muy bien, Gracias. con gusto. Adelante, Cris. ¿Se escucha ahí? Ya te escuchamos bien. Sí. Ah, ok. Sí, es que escuchaba mucho eco. Oiga, maestra, perdón. Buenas noches a todos. Buenas Le iba a preguntar, ¿no está dando puntos extras por asistencia a las clases síncronas o algo así? no, no se maneja puntos extras hasta donde tenemos entendido. Bueno, pues los que se están conectando tienen la ventaja de preguntar sus dudas, de estar pues directamente escuchando la clase y pues les sirve principalmente para obtener mejores las evaluaciones en sus actividades. Ok, bueno, muy bien, muchas gracias. Al contrario a ti, Cris. ¿Alguna otra duda que tengan? Hola maestra. Adelante, Manuel. Hola. Bueno, la actividad de esta semana es un cuestionario, ¿no? Algo así. ¿Es correcto? Bueno, tienen 2 semanas para poder realizar el cuestionario, pero sí, es la que bueno, se abrió el lunes, ayer. Maestra, ¿y esa es la última actividad o va a haber otra? No, todavía falta otra antes de la entrega final. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Para la próxima sesión voy a empezar a traer los lineamientos para que los vamos ya pensando en el trabajo final, por si alguno de esos lineamientos no se habían considerado, pues ya ustedes puedan realizar las correcciones o lo que sea necesario para que no les vaya a afectar o les vaya a penalizar
al momento de entregar su trabajo final. ¿Qué es a lo que me refiero principalmente? Por ejemplo, la delimitación que en su momento se mencionó que es redactada, aunque nosotros en la actividad la hicimos a través de una matriz para facilitar la obtención de los datos o de los indicadores, pues en sí la delimitación se tiene que redactar. Y los que lo hicieron, bueno, pues ya quedó ahí, se hicieron observaciones y ya hicieron las correcciones correspondientes, pues ya no se tienen que preocupar. Pero aquellos que no trabajaron en las correcciones o que están poniendo la matriz de delimitación, no podemos, bueno, les va a penalizar porque en realidad no se va a considerar como que ustedes realizaron el apartado de delimitación, sino que pusieron ahí la información. Entonces, sí tener un poquito más de cuidado porque, bueno, pues la rúbrica del trabajo final es un poquito más enfocada al contenido y no solamente a que cumpla con las partes como fue en el avance del primer parcial. ¿Ok? Pero bueno, ya la próxima sesión, pues vamos platicando o abordando un poquito por las dudas que puedan surgir y para que ustedes vayan revisando sus trabajos finales. ¿Ok? Bueno, si no tienen ninguna duda o comentario, nos vemos la siguiente semana. Que descansen, que tengan una excelente noche, cuídense mucho y cualquier duda que tengan, con mucho gusto los apoyo a través de chat de la plataforma, principalmente, aunque algunos también me mandan correo. Muchas gracias, Jessica. Que descanses. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, maestra. Hasta luego. Buenas noches. Que descanses. Buenas noches. Buenas noches. Que descanses, Cris. Buenas noches, maestra. Hasta luego, Magali. Buenas noches. Que descanse, maestra, que esté muy bien. Gracias igualmente. Cuídate, Luis.